Bueno, está con nosotros un prestigioso analista político y analista de opinión pública y que además es un gran amigo de la casa y un gran amigo mío. Eso es lo Exacto. primero que quiero decir. Está Artemio López con nosotros. Buenas tardes, Artemio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Edgardo? A ver la audiencia, ¿cómo andan? Despachate con lo que quieras, porque con vos no hablamos desde antes Sí, del temporal, desde sí. antes de la Igual lo tormenta que se preveí, llevó. vos lo venías anunciando, se preveía. El que la vio venir es Nathanson, pero después de él nosotros. Vamos a arrancar con un chiste para aflojar un poco. Nathanson, hace mucho que no escucho hablar de la Hizo derecha una moderna, nota, ¿no? hizo una nota ahora. Sí, ya sé, sí. Elogiando a Alberto, lo cual yo no sé cómo tomarlo. Son chicanas propias de una tarde, Una tarde tranquila. en la Cite, tranquila. Una tarde tranquila. No, cuando hoy está muy de moda, vos lo decías en el editorial, acusar a la oposición de fomentar, instalar la idea de vacío de poder. La verdad que el vacío de poder lo construyó Macri cuando acordó con el fondo. Eso pasó con De la Rúa, pasó con Dilma cuando le entregó el Ministerio de Economía al sector financiero, a exfuncionarios del fondo, que nunca son exfuncionarios. No. Pasó con Tsipras en Grecia, lo dijimos. Incluso lo escribí en perfil diciendo, vamos hacia la disolución del poder político. Hoy lo que estamos actuando es el capítulo, digamos, último de un proceso que fue decidido por el propio gobierno cuando decidió entrar en default, endeudarse alocadamente y tuvo que recurrir al salvataje del fondo. Por lo tanto, son argumentos pueriles. Un pequeño foul en tu relato. Sí, ¿Vos no crees que ya desde el momento que tomaron el camino del mega endeudamiento sí. al toque no iban inevitablemente a ese punto? Y es probable, sí. Yo creo que hubo ahí bastante de error en términos de cálculo, pero lo que es cierto es que lo sellan definitivamente claro, al buscar el rescate. Pero sí, por el camino que inició el primer día Macri, iban a terminar en esta circunstancia. Y vos fíjate Ahora, que es una especie de división del trabajo, ¿no? Donde el Fondo Monetario dicta las políticas y el gobierno lo que tiene que hacer es reproducir el poder. exactamente. Lo sí que puede. le tocaba hacer a Macri Exacto. lo pinchó, lo chocó. No hay motivos por lo cual el vínculo con el fondo se mantenga mucho tiempo más. Ahora, fíjate que para hacer una referencia un poco más general, no le pasa solo a Macri. Cuando yo hablé de Tsipras, lo hablé con otro signo político, a Dilma. Sí, también. Cuando Dilma hace la campaña electoral del segundo mandato, la hace contra Aécio Neves, que proponía el ajuste de Macri. Y ella dice que todo lo contrario, y después termina haciendo el ajuste neoliberal. Poniendo al ministro ¿cómo es? No me acuerdo ahora el nombre. Joaquín Levy. Levy. Es Levy. un ministro un hombre de ellos. De ellos. Que, bueno, se sucede lo que pasó, un ajuste que muy impopular, Dilma cae en la consideración, todo el PT entra en crisis, aparte de los temas de... Sí, los temas marginales. Marginales, la verdad es que en términos de opinión pública, en términos de consenso ciudadano, el PT entró en una crisis muy importante y Dilma adelante de todos. Ahora, la reflexión en esa etapa, yo me acuerdo que Gilberto, el nombre siempre se me escapa el apellido, ya me lo voy a acordar, planteaba de qué es lo que estaba pasando en Brasil. Entonces dice, bueno, en Brasil lo que sucede es lo siguiente, Dilma ha tomado el camino del ajuste. Si el ajuste cesa, el gobierno se cae. Toda la catilinaria neoliberal que Dilma había dicho que iba a combatir, la utiliza. Entonces, hay una sentencia que me parece central. Dice, lo que sucede es que una vez que tomas este rumbo político... no podés salir. Y entonces dice, no nos gobierna Dilma, gobierna el ajuste. Y yo creo que efectivamente, a partir de que se toman este diseño de política pública, el poder político se diluye. Lástima, porque era la gran construcción del kirchnerismo en términos político-institucionales. La generación de empleo, el desempobrecimiento, eso está hablado. Pero esto es más un tema tuyo. La reconstrucción de la autoridad política, y en particular presidencial, después del que se vayan todos, era un activo que le reconocieron todos los sectores a Néstor. Mira cómo lo dilapidó Macri en 2 años y medio. Porque ya está lo que decís me anima a entrar en un tema, ¿no? Sí. Acá tenemos una especie de sonsonete en términos de criticar a aquellos, como fue el caso de Néstor Kirchner, aquellos presidentes que hacen girar todo en su, ellos dicen, ambición de poder. El poder está visto, querer fortalecer el poder político, está visto como un gesto de autoritarismo,
de violencia contra las instituciones. Ahora, lo que nos enseñó el proceso de Néstor y el propio Néstor es que eso es una obligación de un presidente democrático. Construir poder, que el poder esté en el lugar donde el pueblo votó, es un gran arte, un gran saber y una gran decisión política. Ahora, yo creo que está implícito en lo que vos decís. El matiz es que Macri es ellos, ¿no? Porque el caso de Tsipras y el caso de Dilma, que quizás nosotros lo sufrimos más, el caso mío, lo de Grecia fue una gran desilusión, porque aparecía como la gran posibilidad de instalar dentro de la Unión Europea una mirada distinta. Y además, la decisión de Tsipras de producir un referéndum, de ganarlo de modo apabullante con más del 60% de los votos, digo, acá se produjo un acto revolucionario en el sentido de la actualidad, de lo que es hoy una revolución. Y después vino el paso atrás. Ahora, Macri, es cierto que el fondo ya, cuando uno firma con el fondo, renuncia a cualquier herramienta propia. Sí. Pero ya la apertura del endeudamiento, la apertura de la solución, entre comillas, del conflicto con el juez Griesa y con los fondos buitres, ya era una especie de punto de partida que iba en esa dirección. Exactamente. Lo del fondo rubrica, corona y definitivamente galvaniza la toma de las riendas socioeconómicas y luego políticas del proceso que se abrió en 2015, no cabe ninguna duda. Ahora, Artemio, ¿y hoy cómo hacemos hoy? Porque creo que vas a estar de acuerdo conmigo que desde el punto de vista del deseo, a mí me gustaría que sea en la elección el momento que está pautada y la entrega del gobierno cuando está pautada. Pero no me da mi imaginación para pensar este país, el día de hoy proyectado de acá a 3 o 4 meses. La verdad que me da un poco de miedo habiendo visto las cosas que vi en No, este yo país. vaticinio, te imaginas, no estoy en condiciones de hacerlo. No, pero ¿cómo lo vivís? No, lo vivo con mucha preocupación. Este proceso de espiralización de la crisis social está evidente y nos recuerda momentos muy complejos, no solamente el 2001, hubieron varios momentos de esto. Sí. Para que tengamos una idea, la gente del CONICET empalmó la serie de pobreza 2015 en adelante porque, bueno, hubo el problema de la no medición en el lapso final del kirchnerismo, proceso 2011-2015, la pobreza no se midió. ¿Qué dio como resultado este estudio? Bueno, Dani, no me acuerdo el nombre de este chico, Stilgard, Sack, bueno, son 3 investigadores sobre el tema pobreza, está publicado, está público. Dijeron que el kirchnerismo se retiró con 26.9% de pobreza, por ingresos. Es un número de referencia. En los primeros 6 meses Macri la llegó a 32 con la primera devaluación que rompió la hipótesis Prat-Gay, que el dólar ya estaba en 16, no estaba en 16, los precios se corrieron todo, produjo una mega. Luego, la pobreza ahí ya fue 32. Macri dice, yo heredé 32, no, él heredó 27. La primera medición de él es 32. Eso claro, pero él, bueno, perito para la vieja, como acá había una gran oscuridad con respecto a él, aprovechó, él aprovecha. Claro. Y tomó 32, luego el proceso de sucedió, siguieron habiendo devaluaciones, creció el país en el 2017, bajó un poco la pobreza, pero ahora la última medición del INDEC en el último trimestre del 2018 arrojó 32. Antes de la devaluación... ¿32 otra vez? 32%, nuevamente. Ajá. Lo instaló nuevamente en los niveles porque subió y bajó. Sí, tuvo un pequeño valle a partir del 2017, donde la economía creció 2,5 puntos, y luego, bueno, entró en recesión, ya creo que van 8 trimestres de recesión continua. 32, ahora eso fue antes de la devaluación. La perspectiva es que hoy estamos ya en 40 puntos, por el impacto que va a tener el corrimiento a precios, que ya está teniendo, del dólar de 45 no sé qué cerró, y 60, no sé. 60 bueno, y 60. Monedas. Eso va a impactar sobre los niveles de pobreza y canasta básica de alimentos. La canasta ampliada, para que tengamos una idea, antes de la devaluación, era de 36.000 pesos para 4 personas. La canasta de pobreza... ¿Antes de la devaluación después de las elecciones o de esta última? Con el dólar a 45. Está. Antes de la hecatombe electoral. Exactamente, antes de la hecatombe, antes de la circunstancia esta que atravesamos, era de 36.000 pesos para 4 personas, un hogar tipo metropolitano. Con el dólar a 45. Pero 36.000. 33% hoy. Hoy está en ese momento más. Estaba en 36% la pobreza. El proyectado estás en el 48. Hoy tenemos por lo menos 40 puntos de pobreza.
porque la canasta esa se corrió a 37.000, pero 37.000 en la mano. O sea, a nivel salarial, nosotros tenemos que pensar en un salario de 45.000 pesos bruto, un ingreso familiar si es que estuviera en blanco. Bueno, eso deja el 40% de la población, por lo menos bajo la línea de pobreza, y más del 55% de los menores de 15 años. Es una catástrofe social. Lo que pasa es que la opacidad de medios, sumado a la espectacularidad de la cuestión financiera, no permite verlo. Pero acá lo que hay es un default social descomunal. Bueno, las marcas de hoy... se ven las caras. Pero Edgardo, tenés la canasta alimentaria que está rozando los 20.000 pesos. El doble del salario mínimo. El límite de la indigencia, diga. Ese es el límite. Abajo de eso hay hambre. Es un desastre lo que hizo. No se puede creer lo que hizo este gobierno. Por eso que vos me decís, ¿a dónde va? Bueno, yo no puedo evaluar el ritmo, pero que la crisis social va por el ascensor y los acomodamientos institucionales y electorales van por la escalera, y digo que yo comparto eso. Y el vacío de poder, lo haya dicho o no lo haya dicho la gente del fondo, es un hecho visible, porque no hay política. La política en realidad este gobierno se ha caracterizado por reducir la política a la publicidad. Y eso funcionó bien hasta el otro día, hasta el 11 de agosto. Y ahora que la publicidad ya no funciona, parece que no tiene ningún otro recurso. Exacto. Y entonces está la cuestión que vos comentabas, la situación de inestabilidad hasta el punto de vista de las conductas de algunos... Bueno, propio presidente, inestabilidad sí, emocional. Algunos dicen eso es marketing. No, eso prueba la situación de tensiones que están viviendo. Y que no es para menos, ¿no? Están en una circunstancia completamente descontrolada y no tiene ninguna rienda en sus manos como para corregirla. Creo que es un episodio complejo, previsible al hartazgo. ¿Vos creés, a propósito de eso, Artemio, estamos con Artemio López, porque suelo recibir las críticas que la gente pone en la radio y no se entera con quién estamos hablando. ¿Vos creés que preveían el resultado este? El resultado no. El resultado electoral. No, yo no hablo del gobierno. Acá hay una ley una máxima en la consultoría política, que es el que vende buzones, compra buzones. En el sentido de que vos no podés permanecer al margen de la propia construcción que hacés. Tu negocio funciona así, digamos. Y te involucra y te constituye a vos. No es que vos sos un vivo que mentís. No, vos podés creer efectivamente y terminás creyendo que vos sos lo que el aparato de construcción tuyo dice que sos. Y yo creo que ahí hay uno de los puntos débiles de este gobierno. Por supuesto que muchos analistas, entre otros vos y un montón de gente, preveía que esta circunstancia, no sabíamos los tiempos, nadie puede precisar. Los tiempos y las proporciones. Yo, por lo menos en el caso mío, la proporción me desbordó. Bueno, por eso, pero... Vos lo veías, ¿no? El punto. El que la vio fue Amado Vudú, que hace 2 años me dijo... Sí, el otro día me pasó la factura de como analista de opinión pública. Bueno, casi fechado, y si va a pasar esto, y se gana en primera vuelta. Me lo dijo hace un año, ahora lo dice todo el mundo, pero él me lo dijo hace un año, con lo cual, efectivamente, si le tenemos que dar crédito a alguien, hay que dársela a él, porque efectivamente fue así. Ahora, muchos analistas coincidieron en lo que vos decías, por este camino, bueno, no sabemos cuándo. Pero bueno, se estaba entrando en una zona oscura, pero yo creo que lo del 11 de agosto fue algo más que algo que fue madurando, fue una especie de salto en calidad, algo que superó las previsiones de todos. Yo cuando estaba recibiendo los números realmente no lo podía creer, porque es un escenario, ¿vos te acordás que se decía 3 puntos, 6 puntos, sí, claro, si supera los 3 pero no llega a 6, distintos escenarios, todos muy conservadores? Yo decía 6 y muchos amigos me miraban como, bueno optimista, digamos. Los analistas, digamos, críticos incluso estaban imbuidos del pesimismo precautorio. Claro, de no pero evidentemente la respuesta electoral fue contundente, y creo que va a ser peor, bastante peor, de cara a la elección de octubre. Es difícil, si te contratan para la campaña de Cambiemos, ¿qué haces? Bueno, vos no aceptarías igual, pero suponete que no fuera tu... No, queda la incógnita, lo único que queda por develar es qué pasa en la ciudad. Porque la verdad es que todo lo demás está súper resuelto. Mendoza, ahora, vos decís que también hablando así de... Mendoza es un problema para Cornejo severo, grande, muy complicado. Salvo Córdoba, y Cava, donde ganó el macrismo,
la verdad es que los distritos que quedan son complejos y los que no adelantaron elecciones ejecutivas se van a complicar. Claro, porque aparte cambia el clima político en general, Totalmente. más allá de la realidad Bueno, provincial. eso que vos señalás es porque le da complejidad a la elección de Cava. Claro. Porque lo que vos me hablabas Claro. fuera de micrófono, ¿en qué condiciones vamos a estar Claro. votando el Claro. eventual balotaje Claro. en Cava en noviembre? Claro, ¿A este claro. ritmo? Claro. Imaginarse este país en noviembre es Por eso ciencia te ficción. digo. O sea que eso no hay que darlo por cerrado. Ya la primera señal fue que Lamens hizo una elección por Muy arriba muy de la bueno. media. Sí, muy bueno. ¿Eso qué muy fue? bueno. Desde Cristina en el 2011 no hubo una No elección hubo una así. elección así. Es una señal de que el distrito es sensible a lo que acontezca en términos nacionales. Y con una derrota decisiva de Cambiemos en Nación, provincia, en varios municipios del interior bonaerense, del conurbano, a nivel provincial, con la situación socioeconómica que existe hoy en Argentina, desplegándose, son los inicios, yo quiero ver ese balotaje. Pero además estamos haciendo abstracción de algo que es más difícil de medir en términos cuantitativos, que es la disolución del poder. Claro. Entramos en una etapa, todos los días hay menos poder, todos los días el gobierno tiene menos poder que el día anterior. Exacto. Y eso tiene una dinámica en crecimiento, es una espiral ascendente, no es una cosa que, bueno, la vas a mantener un poquito controlada. Yo además tengo la sensación, esto ya no corresponde que sea materia de análisis porque es una intuición, estamos entrando en una zona muy crítica, ¿no? Estamos entrando en una zona de muy difícil pronóstico, no sé cómo la vivís en ese punto. Sí, claro, bueno, la PASO en eso, digamos que puso una señal de aceleramiento a esta circunstancia que ya acontecía, ya el gobierno tenía una dilución de poder notable a partir de mediados del año pasado, pero con la PASO ahora, bueno, obviamente, medio como que pasó lo que se quiso evitar con la reforma del 94, que eran las transiciones largas, Claro, ¿viste? claro, Medio como claro. que la PASO ahora hace una transición Sí, larga sí, hasta sí. diciembre. Y nadie lo vio eso, ¿no? Pero que nadie lo vio. No. Hemos hablado tanto de las pasos a favor, en contra, pero esta posibilidad no la vimos. No, porque se pensó en otro contexto totalmente diferente, pero tampoco vimos la posibilidad de que un gobierno constitucional destruyera su poder, Claro, de manera que el problema una finalmente PASO, no son las pasos, ¿no? una PASO Claro. le acelera un proceso de licuación. Es increíble. Pero bueno, así es el neoliberalismo. El neoliberalismo finalmente es incompatible. Primero comienza a tener restricciones, te molestan los gremios, te molestan las movilizaciones, y al final tenés ya una valla insalvable en las propias elecciones. Ya te molesta tener elecciones. O sea, sí. El mundo ideal del neoliberalismo no es con elecciones. no es con Es evidente. Dice no, porque sin gremio. Sin gremio estoy de acuerdo, no quiere, pero tampoco quieren elecciones. No, porque la quieren solamente cuando en los momentos que logran controlar, y la verdad es que este gobierno sí ha tenido, si se pudiera hablar de mérito de este gobierno, la capacidad de penetración cultural en un sector de la sociedad que le permitió, porque esto entró en un derrumbe ahora, pero esto viene siendo muy duro para los sectores populares desde casi desde que empezó esto, ¿no? Primero hay una especie de confianza, de promesa, vamos a ver qué pasa, pero eso ya en el 2018 se había ido. Claro, ya quebrando. te acordás que hablamos que en el 2017 había señales de que este gobierno no era un dispositivo electoral tan exitoso. Ellos sacaron 41 puntos en el ciclo ascendente, creciendo y en la elección primera. Sí. Eso fue peor que Alfonsín, Menem, Néstor Kirchner, solo mejor que De la Rúa y la crisis de la 125. Ya era un dispositivo discreto en el 2017. Bueno, ahora está frente a lo que fueron. O sea, pasa que los analistas, los medios oficialistas, le dieron un volumen en términos conceptuales a esto que quizás no lo tenía. Un análisis más despojado. No digo opositor, despojado de todo interés. Hubiera visto que ahí tenía cierta robustez, pero también muchas fragilidades a la vista. Y la elección de medio mandato lo mostró claramente. Así que... Ahora, lo otro fue el muñecazo de Cristina, ¿no? Totalmente. El muñecazo de Cristina creó un escenario... Y bueno, por eso es Cristina Kirchner, ¿no? Este escenario sí que lo imaginó ella sola. Sí. O sea, eso forma parte del bagaje de conocimiento político del que tiene la cima del conocimiento de su época. La imaginación y el poder, porque ella lo pensó y lo construyó. Exacto. Lo construyó con el habla, dijo, el candidato va a ser este y yo voy a ser candidato. Rompió lógicas de ancestrales de la consultoría política, que era, pongamos primero al que más mide. Claro, o primero hagamos una encuesta. Hagamos una encuesta, el que más mide va. Bueno, claro. si hacíamos una encuesta,
Era ella. Alberto no salía. No, claro, era... Y bueno, y la construcción del candidato, eso también hay que estudiarlo. También. Porque eso merece una reflexión conceptual y teórica. Estamos frente a un tipo de liderazgo que puede provocar estos efectos. No cualquiera hace eso. Totalmente. Por eso le da un valor cualitativo al liderazgo de Cristina Kirchner que hay que analizar. Y además, Alberto dice, no es solo generosidad, pero también el líder... reunir en una persona la capacidad de imaginación, de arte político para crear un escenario que no existe, pero además la de renunciar a estar en el centro. Porque eso es muy difícil, Artemio. Vos tenés mucho trato, has tenido y tenés mucho trato, como yo, con personajes del mundo de la política, de otras épocas, de ahora. Eso es muy difícil de encontrar. Claro. El tipo, la tipa que ve que va para adelante... no se imagina que eso tiene un techo y que tiene que construir algo a su alrededor. En general tiene ese problema. Cristina, desde el pico de poder político, ¿cuánto medía Cristina cuando tomó esa decisión? No, no te puedo decir, pero estaba arriba del 37% del 2017, estaba en torno, no sé, cuando lo tomó exacto ese día. Pero andaba por ahí. Era 40 puntos. Así que era el piso de este espacio. Así es. Y el crecimiento a partir de la jugada. Y me parece que la elección, que el resultado electoral estuvo presente en la jugada, pero no fue el dato central. Yo tengo llamarla tesis es muy fanfarrón, pero yo creo que fue un mensaje político estratégico, es decir, hay una roca dura de la clase media, del capitalismo argentino tal como está constituido, sobre todo después del peronismo, que resiste y que se abroquela, y si no rompemos esa roca dura no hay transformaciones en la Argentina. Entonces, no es solo para ganar una elección, es para construir un polo de gobierno y de poder que pueda romper esa resistencia. Y lo que estamos hablando, me viene ahora a la cabeza, lo que vos me estás diciendo de la ciudad de Buenos Aires, creo que algo de eso es. Es decir, que hoy estemos pensando en la posibilidad de ganar la ciudad de Buenos Aires, que el peronismo, más allá de los matices, que el peronismo gane la gobernación de la provincia de Buenos Aires, es una consecuencia que yo creo que ni siquiera estaba soñada. Exacto. Pero es una consecuencia de la movida, sí, ¿o no? No cabe duda, sí. Varias reflexiones, pero es muy importante. Lo que vos decís yo comparto, creo que además fue tomar nota de que la sociedad requiere un tiempo, y que el núcleo político, digamos, el palpitar central del kirchnerismo iba a otra velocidad, y creo que fue empatizar, empalmar dos velocidades relativamente distintas. Pero por otro lado digo, sin el empecinamiento de aquellos que galvanizaron el piso de 40 puntos. Totalmente. Sobre las espaldas de Aristóteles todos somos gigantes. Así es. O sea, las plazas vos hablas de las plazas del pueblo. Si no invertimos conceptualmente, conceptualmente la razón la tuvo la militancia, el liderazgo de Cristina, aquellos que se empecinaron en sostener un piso. Y ahora creo que es otra etapa. Totalmente. Yo creo que eso es un homenaje que nos tenemos que hacer, no le tenemos que hacer, porque humildemente formamos parte de esa, un homenaje a la militancia, de esa rocadura, la militancia. Claro, bueno, tampoco está bien conceptualizado por los politólogos, es una tarea pendiente para ustedes. ¿Cuál es la eficacia electoral de la militancia? Porque acá está todo el mundo creyendo que las elecciones se ganan con marketing, televisión y demoscopía, Sí, pero yo he visto operativos en territorios, lo vi en Hurlingham, lo vi en Quilmes, en varios partidos del conurbano, cómo se organiza un territorio y cómo la organización militante construye a vecinos que son reproductores del discurso, del propio espacio, ellos con otros vecinos, y cómo eso va cobrando eficacia electoral exponencial. Eso hay que tematizarlo. Yo se los pedí a los muchachos que lo hagan. Porque si no nos quedamos sujetos a los bribones del marketing político. A un individualismo metodológico. Exactamente. Es el tipo que cambió de opinión, que el humor, que yo me acerco, no la ola voy a que mi tío y vino. lo convence. Bueno, eso está, pero además hay una metodología. Claro. Y un impulso metodológico y también de sentimiento y de pasión. Yo en todos los años que tengo, que son 50, porque me metí en política en el Cordobazo, nunca vi una fuerza afectivamente tan intensa y tan comprometida en términos culturales de pertenencia como esta. Claro, yo no viví la emergencia del peronismo, yo era muy pibe en aquella época, me imagino que algo de eso
tiene que haber habido para que dejara Bueno, semejante... ese componente es el que explica en buena parte esta capacidad del liderazgo de Cristina de construir esta realidad. Claro. El componente afectivo, lo que dijimos muchas veces, eso, lo no intransferible en términos... porque vos podés transferir los votos, podés construir... Lo que no podés hacer es que te amen. No, claro. Eso no se transfiere, eso sigue estando en el mismo lugar. Ahora, estamos con Artemio López. ¿Cómo, justo desembocaste en un punto ahí que habilita una pregunta? ¿Cómo lo ves a Alberto en la relación afectiva con el pueblo hoy? De menor a mayor, creció como un candidato, bueno, es otro Alberto Fernández. Bueno, ¿viste lo que constituyen los lugares? Es muy impresionante, en política la constitución. Primero hay que acertar con el personaje, ¿no? Sí, pero una vez que está en lugar... y lo ha aprovechado muy bien, sí, claramente. El aprendizaje se ve día a día. O sea, es bastante fantástico ver cómo... A mí nunca me había pasado de ver cómo se construye un candidato... En la marcha. Exactamente, con este volumen en la marcha y con este desafío por delante. Y la verdad que merece todo. Esa es otra cosa que hay que analizar porque es materia de análisis. Sí, toda una experiencia que hay que tratar de sintetizar y conceptualizar. Totalmente. Y además una especificidad que tiene, una especificidad para el momento histórico que tiene Alberto, es esa paciencia a veces, una paciencia que a veces nos impacienta, por lo menos a mí a veces me impacienta, porque el tipo recibe las preguntas más absurdas, más cargadas de prejuicios, de preconceptos, y el tipo se detiene. Otro que hace muy bien eso es Axel, ¿no? Para la pelota y desmenuza el argumento, lo refuta, pero además lo refuta con empatizando con el que lo plantea, tratando de que el otro te ayude, te acompañe en tu reflexión. Es un liderazgo singular, un personaje muy particular. Y Axel, bueno, no solo no se dio lo que la Patria Consultora auguraba, que iba a haber corte de boleta para María Eugenia. Sacó más votos Axel. Esa es otra gran pifia que nadie habla. Kicillof los puso en Orsay a todos los analistas de opinión habidos y por haber. No solo no provocó corte, sino que sacó más votos, más porcentaje que la Fórmula Nacional. Y algo muy interesante, Artemio, a ver qué opinás vos, porque la figura de María Eugenia Vidal, que ya no era la misma que la del 2015, no estaba tampoco tan gastada como la de Macri. Sí, igual eso de la construcción de imagen por parte de Vidal también era un fenómeno. Era un poco de sanata, ¿no? Sí, un poco de sanata, ¿no? O sea, la verdad es que era bastante poco probable que Vidal tuviera la evolución que señalaban los medios y que tuviera más potencia electoral que Macri. Bueno, de hecho, no la tuvo, ni la va a tener. Mi percepción es que es una figura... pasajera. Sí. Pasajera. Vos y yo Cecilia Felguera de... Te iba a decir eso. Te iba a decir, vos y yo, no iba a ser nombre, pero vos y yo hemos visto, te iba a decir, vos y yo hemos visto figuras que parecían que se comían la cancha, pero... Bueno, Graciela Fernández Mejía. Graciela Fernández como Mejía. Candidata, ¿no? Después la cuestión personal y eso no me meto. Pero como candidata fue episódica. Sí. Parecía... Bueno, yo creo que, sinceramente, creo que esa es la saga que sigue. Es un triunfo de la política eso, Artemio, porque lo otro, lo que aparecía con esta figura que estamos nombrando, era un fenómeno de ilusión telemática, una ilusión visual de los medios de comunicación. La política pasa necesariamente por ahí, pero el cara a cara, yo creo que una nota de Ricardo Forster muy recomendable sobre esto, es el triunfo de las relaciones políticas y de las relaciones humanas por sobre la construcción artificial de sentido, ¿no? Claro. Es decir, el tema de... se dice tanto una cosa que parece cierta. Y yo no sé si vos te pasa, pero a mí me pasa que en algún punto estremeció mi modo de pensar, ese aparente éxito inexplicable, que se da de patadas con todo lo que vivíamos. Digo, esto puede ser que el mundo vaya en esta dirección, y lo peor es que en muchos países eso es duradero, se construye y dura. Duradero, sí. Mi percepción fue que eso era más coyuntural, porque le atribuía a otros factores la derrota del 2015 que no vienen al caso, pero no estructurales, mucho menos por caducidad del proyecto. Eso nunca lo creí. No, claro. Pero después sí hubo desajuste, no importa, pero lo cierto es que, bueno, lo que vos señalaste ahora, ¿qué pasa con los procesos en Latinoamérica hoy? Claro. Porque lo de Argentina... es un pequeño viraje, ¿no? ¿Qué pasa en Ecuador? Lo de este muchacho... Lo de Lenín Moreno es insostenible. No, es insostenible. Y lo de Bolsonaro, encima con el tema del Amazonas, está todo muy movido. Galvaniza el Frente Amplio en Uruguay. Con lo que el Frente Amplio implica.
creo que el Duque en Colombia está en una situación también complicada. Bueno, está México con López Obrador bien, ¿no? Exactamente, o sea, Evo creo que también en esto... Lula está dando cada vez más reportaje, la fortaleza de Lula está exponencialmente... Vamos a ver, quiero augurar. Ahora, pero... más allá del augurio, Artemio, quería compartir con vos esto, quería someterlo a tu opinión. Yo nunca pensé, ¿viste cuando se habló del fin de ciclo? Sí. Yo digo, para haber un fin de ciclo, tiene que haber un nuevo ciclo relativamente consolidado. Y ni Argentina ni Brasil, que son los dos pilares, no me parecieron nunca dos regímenes nuevos muy sólidos. Siempre los vi muy ocasionales, de mucho impulso y de mucha apariencia renovadora, pero con poca sustancia. Tenías razón, porque efectivamente lo que se observa tanto en Brasil como en Argentina, en Brasil un poco más opacado, pero en Argentina claramente que no era fin de ciclo. Bueno, hay desajustes, una marcha política siempre tiene valles y cimas, eso pasa, pero efectivamente para hablar de ciclo político, cuando un ciclo político se cierra, electoralmente no perdés por 600.000 votos, te liquidan, te sacan de la cancha como para que te quede claro que lo tuyo se termina. ¿Cómo le va a pasar a este hombre? O sea, eso es un ciclo. Le va a quedar claro que eso es un ciclo. Exactamente. Pero bueno, de todas maneras, hay que seguir esperando que las transformaciones acontezcan. Yo creo que la situación del Cono Sur va a cambiar de la región para bien, ¿no? Proyectos más inclusivos van a tener nuevamente vigor. Ahora, la cuestión la gobernabilidad de acá, ¿no? Ese es un tema. Claro, excede mi análisis, el futuro, y además estamos insólitamente excedidos en el tiempo. Yo pensé que estábamos empezando y las conversaciones nuestras siempre se van en esa dirección de... Bueno, te agradezco mucho, Artemio, gracias a vos por invitarme. Y Ricardo, necesitamos un programa de 2 horas o 3 horas para extenderlo como corresponde. Exactamente, y bueno, acá estamos. Nunca nos cruzamos en Ezeiza, pero los dos vamos. Porque los días, yo voy más bien en entre semana y vos creo que optás los por los sábados. Bueno, pero bueno. Algún día arreglemos para tomarnos. O esperemos que ya no sea necesario y arreglamos una charla acá entre los tres. El otro día estuve y yo la intención mía era que fuera en vivo acá. Sí, en vivo acá, sí. El otro día estuvimos, estaba Aroskin y hablamos con Aroskin, otro gran compañero. La mueve bien Aroskin, Sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Un abrazo grande. Bueno, vamos a... ¿Qué teníamos? Teníamos unas Ojos Verdes por Amalia Rodríguez. Vamos a escuchar una linda música y ya nos vamos despidiendo y avisándoles que como siempre el miércoles a las 5 estamos acá en este café esperando todo. Le agradecemos a Artemio que nos hizo una exposición muy, muy, muy importante.